Ya estamos de regreso, queridos amigos cibernautas. El día de hoy, como ya lo vieron en la cortinilla, estamos ahora en la sección de músico, poeta y loco, en donde nos acompaña el periodista cultural José Legaspi. El día de hoy, José, ¿cómo te encuentras en este Muy bien, miércoles? Guillermo, siempre un placer verte y coincidir en este tema tan apasionante que es la música. Por supuesto, ya nos has platicado acerca de grandes artistas de talla internacional, artistas de talla nacional, por supuesto. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la música en general. El tema del día de hoy, los inicios del rock en México. Es muy interesante el tema, Salvador, porque de dónde proviene el rock en México. Viene a finales de los años 50, donde el rock nace en Estados Unidos con las vertientes muy importantes e interesantes que cada compositor y exponente le dan a la variedad del rock. Ajá. Eso lo vamos a hablar en otro programa en especial, porque tiene análisis muy interesantes para estudiar. De ahí se toma lo que viene siendo rock en español. En el 58 empieza ya a dar los primeros pasos por las camisas negras, de ahí está César Costa y otras agrupaciones y otras personas solistas. Pasamos a los primeros años de la época de los años 60, donde viene ya el impacto mediático y se empiezan a vender los vinilos con el rock en español, covers de canciones originales de anglosajón. Por supuesto que es la música en inglés es donde pues, se hacen estos covers en español y que comienzan a tener su auge en los años 50, 60. Y los exponentes son grupos al principio, los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock, Muy famosos, claro. muy famosos. Y esa parte los hace importantes y se distinguen. Y viene un cambio en cuestión de mercadotecnia de la época, porque ya empiezan a pegar los solistas. Es donde se desprende esta parte importante ya mediática, ya pensada, con letras en español traducidas o acomodadas a la industria mexicana, con arreglos de compositores musicales de la época y del momento mexicanos. César Costa, Enrique Guzmán, Claro, Enrique Guzmán. son parteaguas importantes Sí. en cuestión de los hombres. En lo femenina, esta Angélica María, por mencionar, Yulisa tuvo un éxito y eso fue la parte más importante. Y viene el boom con el cine, artistas juveniles dando ya ese fenómeno social importante de impacto y que ya se le da a la juventud de ese momento ya una trascendencia e importancia en el sentido básico de tener papeles importantes de jóvenes de rebeldía, de busca del sexo, el alcohol y también ir en contra de lo establecido de los padres para romper ese yugo que se tenía. Sí, por supuesto, mencionas el cine, las películas, que bueno, pues ahora, en esa época se enfocaban bastante en la música rock, era pues la trama de la película, pero tenía que tener al menos 2 o 3 canciones de rock, pues porque era la moda de ese momento lo que comenzaba a pegar dentro de los jóvenes y un poquito por ahí de los adultos, ¿no? Simplemente ver y escuchar Popotitos, Sí, cómo no. una de las canciones emblemáticas en español, que le dio esa importancia visual de cómo bailar el rock en la juventud mexicana. ¿Y qué trajo con ello? No todo fue miel sobre hojuelas. Los padres protestaron por esa educación que se les estaba dando a los hijos, de libertinaje, de quitarle autoridad a los padres, de que tenían que seguir un seguimiento rígido de normas ya establecidas, que es la familia. Sí, claro. Rompe la parte importante porque ya el joven tiene méritos propios para entablar protagonismo. En este caso, el rock fue muy importante para abrir una conciencia que hemos platicado en otros programas para dar paso al rock ya en español original, pero ese primer paso fue muy importante para esos pasos que le dio al rock en español, que también ha sido muy criticado por los críticos, por decir que eso no es música mexicana, que empezaron con covers, imitando, pero son los principios importantes. Si te vas a Latinoamérica es lo mismo, tienes que copiar para después ser original y darle esos pasos
Y en Argentina fue también un boom importante y ahí se dio los primeros pasos de la originalidad, pero en México tardó un poquito, pero tuvo su propia esencia. Sí, por supuesto, como mencionas, no era completamente aceptado, quizás por ahí por los padres era una música que desconocían como tal al español, sabíamos que existía el rock en inglés y que bueno, pues la base de la originalidad, pues bueno, es tomar primero quizás estos covers en esta ocasión pues del rock, con música como, o canciones como Popotitos, que es por ahí La Plaga, por ahí recuerdo. Entonces, pues viene la desaceptación de los padres, pero ¿cuándo se comienza a aceptar? ¿Hay algún momento en la época en el que, bueno, ya no fue tan mal visto el rock en México? Es que tiene que ver los actores en cuestión de los adultos de aquella época para darle esa aceptación. Había películas de Fernando Soler, Ajá. ya protagonista en el sentido de, pero rígido, el Piporro, por mencionar. Entonces esos artistas le dieron ya ese cimiento. Tintán también fue importante con unos covers de los Beatles, Ráscame ahí, por mencionar. Son los que le dan ese cimiento y también para muchos especialistas dicen que Tintán es uno de los precursores del rock junto con Luis Águila. Ajá. Fueron los primeros que le dieron esa pauta de importancia y también hay una película donde están en el mundo clásico, Sócrates, Mozart, y cambian esa parte rebelde al rock and roll y luego regresan nuevamente a su mundo ya decepcionado de la rebeldía y eso empieza a jugar. Y también la radio es fundamental para exponer esa música. Y Televicentro en ese momento empieza a dar auge diferente. El rock empieza a cambiar cuando lo hacen ya balados, se quitan ya la cuestión rebelde en muchas cosas y lo empiezan a poner en un tinte azul. Canciones como Payasito o Payaso de Enrique Guzmán empiezan a dar otro tipo de semblante, buena cara, y también otro baladista que le dio también un aporte importante fue, ya se me fue el nombre, pero le dio esa originalidad en la voz importante. Y también uno de los grupos que revolucionaron la música, de los pocos, ya después, pasando los años, fueron los Abson. Ah, claro. Cambiaron el saxofón, otros arreglos, críticas sociales, alabanzas a Dios, música romántica, chistosa, que fueron dando esa coyuntura y trascendencia que tiene la música de rock en México, o el rock and roll mexicano. Sí, con los Abson, pues bueno, se vio un poco más el romanticismo y bueno, pues ya comenzaba un tanto más, platicamos acerca de este tema de la aceptación y bueno, conforme pasaban los años surgían más bandas que le daban ya variedad completamente a la de rock y que bueno, pues terminaba rompiendo el paradigma el paradigma de los inicios de lo que fue en nuestro país y que bueno, pues hasta la fecha ya tiene completas variantes en México, muchísimos grupos que se han dado, tanto de rock alternativo, rock indie y bueno, pues todas estas diferentes estilos de música, pero que finalmente surgen del rock de los 50, 60. Sí, el nombre que se me olvidó fue Alberto Vázquez. Alberto Vázquez. Pero también dirás, no tiene sustancia, pero una de las primeras composiciones de un compositor mexicano manzanero fue Tomás, en la letra y en la música. Y también se empezaron a meter ahí los pininos para que años después un gran romántico como Manzanero explotara con otro tipo de canciones, pero en su inicio fueron de arreglistas y rock. Y un éxito de esa época es Tomás, que le da ese impulso y esa parte jovial de un joven que era trotamundos, que andaba de viaje en Latinoamérica y en Estados Unidos como pianista de diferentes artistas, pero también tenía el tiempo de componer este tipo de canciones originales, de las pocas que dieron ese impacto mediático y que hoy en día se recuerda por la cuestión chistosa, ¿no?
del personaje que es chimuelo, que está ciego. Te cuenta una historia y que quizás por ahí alguien debe haberse identificado y bueno, Sí. pues son cosas que se toman, ¿no? Quizás por ahí de la vida real, entonces las convierten a música y viene la identificación, Sí. que si te identificas, tengo entendido, con una canción, pues va a ser un éxito al menos para ti y la vas a compartir con los demás. Luego la canción y la voz de Maite Gaos, Ajá. que tiene esa presencia y hermosura de mujer de esa época, pues te va a llevar. Y también la cuestión de ese tipo de canciones también fueron muy importantes para la idiosincrasia mexicana, que con el tiempo se fue dando esa transparencia y también las críticas. Decía este cantante César Costa, Ujú. que cuando decidió ser cantante de rock, el padre humorista muy importante de la Ciudad de México y de las familias trascendentes, que le paró el alto. No quiero chismes, aquí en mi casa eres mi hijo César, los artistas no me interesan. Y de esa parte, un hombre de 80 y tantos años de edad tiene una carrera muy limpia y le dio también ese empuje con canciones como la historia de Tommy, Mi Pueblo, Amor por Teléfono, por mencionar. Y esto lo hace interesante y la invitación aquí fue él en la parte de Polanca, que era el hombre de los 42 suéteres, Ujú. canadiense, y aquí se le conoce como el hombre de los 21 suéteres, por chiquitito. La mitad de La las mitad. suéteres, por supuesto. Oye, pues la historia del rock de los inicios y cómo fue evolucionando en nuestro país, muchísimo, muy interesante, José. Y bueno, el día de hoy te agradecemos por este tema que nos compartes como cada miércoles, siempre tan relevante y donde pues siempre aprendemos algo nuevo acerca de la música. Antes de culminar, pues bueno, tus redes sociales, José, para que te sigan ahí en Facebook, en Instagram y por supuesto el programa de radio. Como no, en Facebook me encuentran con Legazpi Cultural, Instagram José Legazpi con doble I latina. Hoy, todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, tenemos el programa de expresión cultural por Radio Universidad 89.5 de su FM. Muy agradecido como siempre por el espacio y compartir momentos interesantes de los ídolos del pasado que dejaron un quiebre generacional para que con los años la experimentación musical en cuestión de México y el rock en particular tuviera un auge importantísimo que le dio ese cimiento y esa parte original que con los años trascendió con grupos importantes como este que ya mencionamos, con Sí, claro. Javier Batis, y le da ese ánimo de protesta buscando la paz, el amor, pero también la trayectoria individual de un rebelde que busca música, baile. Exactamente, y que bueno, pues a través de la música son todas las sensaciones y emociones que nos pueden hacer sentir, José. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo. También pues ahí quedaron tus redes sociales, el programa Expresión Cultural. Estaremos por ahí el 23 de agosto, si Dios nos lo permite. Y bueno, pues reiterarte el agradecimiento, José, en este día. Nos estamos viendo el próximo miércoles con otro tema muy interesante de la música, ¿te parece? Sí, siempre hay tema y aprender de esas personalidades que rompieron todos los límites y que hoy son considerados leyendas. Es grandioso platicar a esa gente. Por supuesto, y lo seguimos platicando cada miércoles. Muchas gracias, José.